Yoichi, el desorejado, donde se cuenta la historia de la lucha entre los Taira y los Minamoto. Hace mucho tiempo, tanto como 800 años, existía en Japón dos poderosas familias aristocráticas y militares, dos clanes guerreros rivales. Los dos se consideraban muy importantes porque decían que eran descendientes de antiguos emperadores. Los dos se llevaban como perro y gato, ya que ambos querían dominar, por su cuenta, todas y cada una de las distintas zonas japonesas. Uno de estos clanes respondía al nombre de los Taira y eran muy bravos. El otro se conocía como los Minamoto y también eran muy bravos. Ambos protegían un principito al que consideraban como el único y verdadero descendiente de los dioses y del que aseguraban que cuando creciera sería el emperador de Japón. Los Taira y los Minamoto se lo pasaban luchando por el poder y sus luchas eran tremendas, pero ninguna tanto como la que finalmente ocurrió alrededor de 8 siglos atrás y que se recuerda como la batalla de Dan no Ura, porque sucedió en un lugar denominado así y que quedaba en un estrecho del mar cerca de una zona de hermosas playas. La batalla de Dan no Ura fue terrible y si bien los Taira eran bravísimos, los Minamoto lo fueron más. Entonces, como en las guerras suelen resultar vencedores, los más fieros, ganaron los Minamoto. Los Taira lo perdieron. Allí todo. No solo murieron en Dan no Ura sus largos sueños de poder, sino también sus guerreros, sus mujeres, sus niños y hasta su pequeño principito. Las aguas del mar se lo tragaron sin piedad y a partir de entonces de todos ellos solo quedó el recuerdo en los cánticos y recitados populares, donde se cuenta el embrujo de los Taira. Como habían muerto con extremo dolor y furia debido a su derrota, las almas de los Tairas no lograban descansar en paz. La zona del mar donde se había producido su última lucha, así como las playas de las cercanías, quedaron embrujadas. Cuentan que vagaban por allí los espíritus perdedores y que se oían gritos y clamores de batallas que provenían del mar. Pocos lugareños se animaban a internarse en aquellas aguas, ya que las ánimas trataban de ahogar a los nadadores y de hundir los barcos. Subían entre las olas de pronto durante la noche, cuando más oscura mejor. También era durante esas noches cuando podía verse fuegos fantasmagóricos, no solo a lo largo de la costa, sino también sobre el oleaje. Fuegos de los demonios, le decían los campesinos. Nadie sabía qué hacer para que las torturadas almas de los Tairas hallaran la paz. Donde se cuenta por qué se construyó el templo de los Amidaji. Un día, la gente del lugar empezó a pensar en que, ¿acaso si se construía un templo donde desarrollar servicios religiosos, especialmente dedicados a rezar por el alma de los Tairas, estas almas podían encontrar la paz? Pero el templo debía de ser erigido muy cerca de la zona donde aquellos hechos trágicos habían ocurrido. De lo contrario, opinaban, no tendría ningún efecto sobre los enfurecidos espíritus. Así fue como se eligió a Kamagaseki como sitio ideal para edificar el templo, el que pudo construirse gracias a las donaciones de casi toda la comunidad local. El templo era budista y se lo llamó Amidaji, del mismo modo que las iglesias y otros lugares de congregación de fieles creyentes de distintas religiones también llevan, cada cual su propio nombre. Junto al templo y también cerca de la playa se instaló un cementerio consagrado a la memoria de los Taira. Allí se ubicaron tumbas, lápidas y monumentos donde podían leerse todos los nombres de aquellos desdichados, desde el pequeño principito ahogado hasta el del último de sus vasallos que había corrido al mismo fin. Ya tenían entonces un lugar donde pedir por el descanso de sus almas, y así lo hacían los lugareños regularmente.
mediante sentidos servicios religiosos. Dicen que a partir de la construcción del tiempo y de los cementerios, los espíritus de los Tairas parecieron hallar un poco de serenidad. Apenas un poco, porque lo cierto es que de tanto en tanto reaparecían para perturbar a los vivos. Eso demostraba a las claras que no habían alcanzado totalmente la paz. Donde se encuentra la primera parte de la historia de Goichi, el artista ciego. Muchísimo tiempo después de los hechos que hasta aquí se han narrado, nació en Akamagaseki un niño ciego al que llamaron Hoichi. A pesar de su discapacidad, Hoichi fue haciéndose muy famoso a medida que crecía. ¿Por qué? Pues por su enorme talento para tocar el bia y para recitar y cantar a la manera de los juglares, algunos episodios históricos que habían conmovido a sus hermanos de raza. Goichi era apenas un muchacho aun cuando ya había superado como artista a sus propios maestros. De entre la vasta materia que la historia proveía a su arte, era especialmente su interpretación de los sucesos ocurridos entre los clanes de los Taira y los Minamoto, lo que a él más le atraía, lo que más le solicitaba a la gente y lo que más emocionaba a todos los públicos. Goichi, como la mayoría de estos artistas ambulantes, era muy pobre al principio de su carrera. Afortunadamente, encontró un excelente amigo en el bonzo del templo Amidaji. Este sacerdote, al que le encantaba la música y la poesía, le tenía profundo afecto y admiración al joven ciego, tanto que un día le propuso que se quedara a vivir en el templo, al igual maravillado por su talento que conmovido por su pobreza. Muy agradecido, Goichi aceptó el ofrecimiento y se fue a vivir a una habitación que quedaba dentro del edificio del templo. A cambio de techo y comida, el ciego deleitaba al sacerdote de vez en cuando con sus bellas interpretaciones musicales, donde se cuenta cómo Goichi comienza a vivir una extraña aventura. Una calurosa noche de verano, Goichi abandonó su habitación en procura de refrescarse un poco al aire libre en la terraza que se abría frente al dormitorio. Esta terraza daba al jardín y los 3 dormitorios, terraza y jardín, estaban ubicados en la parte posterior del templo. El muchacho se había quedado solo por unas horas. El sacerdote y su ayudante, tal como un monaguillo, se encontraba en una casa de las proximidades, oficiando un servicio religioso a un vecino que acababa de morir. Para acompañar su soledad, Goichi tomó su biwa y comenzó a tocar. Ya era pasada la medianoche cuando el ciego continuaba entretenido con su instrumento y el sacerdote no regresaba. Pero hacía tanto calor aún que Goichi prefirió permanecer allá afuera, esperando el retorno de su amigo. Al rato oyó unos pasos que atravesaban el jardín. Se acercaba a la terraza y se detenía justo frente a él. Obviamente los oídos de Goichi podían percibir a la perfección infinidad de matices. La diferencia en los sonidos, eso no eran los pasos del sacerdote. Una voz masculina y cavernosa pronunció entonces su nombre, Goichi. Lo hizo de una manera muy autoritaria, prepotente, como la de alguien que está acostumbrado a mandar. En aquella época, ese modelo de dirigirse a otro era propio de los samuráis, cuando debían hablarle a alguien que consideraban subordinado de inferior jerarquía. Por eso Goichi estaba desconcertado y no atinaba a responder. ¿Quién sería ese hombre? ¿Y para qué querría hablar con él? ¿Y por qué a esas horas? La voz volvió a sonar de forma amenazadora. Goichi. Muy asustado por aquel tono, el muchacho dijo: «Sí, soy yo, pero no puedo verlo, soy ciego. No sé quién es usted». Con apenas un toquecito de gentileza, la voz le anunció entonces: «No tengas miedo, no hay nada que temer. Mi señor, una persona de altísimo linaje, me ha enviado con un mensaje para ti. Ha venido a pasar unos días en Akamagaseki con gran cantidad de nobles a su servicio.
Su visita a esta zona se debe a que mi señor ansiaba ver el escenario de la famosa batalla de Dan no Ura. Así lo hizo hoy y, como por allí le contaron maravillas acerca de tu talento para recitar e interpretar con tu biwa la historia de esa batalla, desea escucharte. Por lo tanto, toma tu instrumento y ven conmigo de inmediato. En la casa de mi señor te están aguardando, reunidos en una majestuosa asamblea. En aquella época nadie se atrevía a desobedecer la orden de un samurái, por más absurda o arbitraria que fuese, de modo que Goichi se calzó sus hojotas, cargó su biwa y se marchó con ese extraño. El hombre lo llevaba de una mano guiándolo con habilidad, aunque lo hacía caminar con demasiada prisa. Por el tacto, Goichi notó que esa mano que lo conducía tenía un guante de hierro, y debido a ciertos ruiditos metálicos como clink, clan, clink, clink, clan, redujo que usaba una armadura. A medida que caminaba con Goichi, perdiendo el miedo, y empezó a pensar que en realidad tenía mucha suerte. Un personaje tan importante deseaba escucharlo a él, especialmente a él. Al fin la caminata concluyó. El samurái se detuvo frente a lo que le dijo a Goichi que se trataba de una gran puerta. Gracias a su sentido de orientación, Goichi había podido darse cuenta más o menos en qué parte del pueblo se encontraba. Por eso se sorprendió, ya que no recordaba por esa zona ninguna otra gran puerta que no fuera la del templo Amidaji, a donde lo habrían conducido, donde se cuenta una maravilla actuación de Goichi ante muy misterioso auditorio. A una orden del samurái, Goichi oyó que una gran puerta era abierta. Enseguida los dos pasaron a un jardín, lo atravesaron y pronto se encontraron a la entrada de lo que el ciego imaginó como un enorme salón. El samurái anunció: «He traído a Goichi». El muchacho oyó entonces ruidos de pies deslizándose de aquí para allá, de puertas corredizas que se abrían y cerraban, y murmullos de voces. De todos modos, no lograba imaginar en dónde se encontraba. Alguien lo ayudó a subir una escalinata de piedra y lo invitó a dejar sus hojotas en el último peldaño. A partir de ahí, fue guiado a través de lo que a él se le antojó un laberinto de pilares y columnas, y luego sobre un extendido tramo de pulidos pisos, hasta que finalmente lo ubicaron sobre un almohadón. Goichi supuso que se hallaba en el centro de una amplísima sala y pensó que allí se estaba reunida gente muy importante, dado que podía oír el roce de las sedas de los kimonos y el cuchicheo típico del habla aristocrática. Una voz femenina le indicó entonces: «Mi señor le pide que recite ahora la historia de los Taira con acompañamiento del biwa». Goichi replicó: «Le ruego a su señor que me señale qué parte de la historia prefiere que yo interprete en esta oportunidad. El recital entero me llevaría varias noches. Como el señor sabrá, la historia es muy larga». La mujer informó: «Recita el fragmento de la batalla de Dan no Ura». Entonces el ciego cantó el fragmento que le habían solicitado. Lo hizo maravillosamente. Su bella voz se elevaba clara y profunda, imitaba a la perfección el rugido de las olas, el desplazamiento de los barcos, los gritos y lamentos de los guerreros, el sonido de las flechas, del entrechocar de los escudos. Durante los breves intervalos, Goichi escuchaba halagadísimo los comentarios que su interpretación merecía en los presentes. «Es un artista brillante, no existe otro igual en todo el imperio». Cuando por fin le tocó el turno de referir la muerte de las mujeres y de los niños y la del pequeño principito protegido por los Taira, ahogado también en el mar en brazos de su nodriza, toda la audiencia dejó escapar un prolongado, impresionante gemido de angustia y empezó a sollozar. Durante algunos instantes continuaron los sollozos tras haber escuchado la terrible suerte corrida por los Tairas. Fueron apagándose muy lentamente.
Entonces Goichi volvió a escuchar la voz femenina que ya conocía diciéndole: mi señor se complace en comunicarle que le dará una valiosa recompensa, pero siempre que usted prometa aceptar las condiciones. Sí, ¿cuáles? La primera condición, que vuelva a tocar aquí, a esta misma hora, durante las 6 noches siguientes. Mi señor regresará a su casa después de escucharlo por última vez. Mañana irá a buscarlo quien lo trajo hoy. La segunda condición, que no debe contarle a nadie acerca de sus visitas a este lugar, mientras mi señor permanezca en Akamagaseki. Él está viajando de incógnito porque no desea que lo molesten. Vino solo de paseo a conocer personalmente el sitio de la batalla de Dan no Ura y a descansar. ¿Comprende? ¿Acepta las condiciones? Sí, por supuesto. Bien, ahora puede retomar a su templo. Y Goichi desandó entonces todo el trayecto que había recorrido antes, guiado por el mismo caballero de la mano de hierro. Este lo dejó en la terraza frente a su dormitorio y se alejó tras una formal despedida. Y amanecía en el templo, nadie había notado su ausencia, donde se cuenta cómo Goichi es hallado en el cementerio. Tal como había prometido Goichi, no confió a ninguno lo que le había sucedido. Esa medianoche volvió a salir del templo guiado por el samurái. Respiró su exitosa actuación en el mismo lugar del día anterior, y tal como el día anterior regresó al templo cerca de la madrugada. Pero en esta ocasión se halló con la sorpresa de que el sacerdote había descubierto su ausencia nocturna, porque a la mañana lo hizo llamar para decirle: ¿dónde estuviste, Goichi? Nos preocupamos mucho cuando por casualidad advertimos que no te encontrábamos en el templo. Siendo ciego como eres, no es prudente andar por ahí tan tarde. No entiendo por qué no me avisaste que tenías que salir. Algún sirviente te hubiera acompañado con gusto. ¿Puedo saber dónde fuiste? A Goichi no se le ocurría qué decir. No quería mentirle a su querido amigo, pero tampoco deseaba quebrar su promesa. Entonces solo atinó a pedirle disculpas por haberlo inquietado y por su silencio. Le ruego que me perdone si no le cuento dónde fui. Se trataba de un asunto muy personal, muy privado, que no podía postergar para otra hora y de que no deseo hablar. Perdóneme, por favor, perdóneme. El sacerdote no le hizo más preguntas, pero ahora se sentía más preocupado que antes. Sin duda algo extraño le estaba pasando a Goichi. ¿Lo habría embrujado algún espíritu del mal? Sin que él se dé cuenta, les ordenó más tarde a 2 de sus sirvientes: vigilen a Goichi, y si esta noche vuelve a salir del templo, lo siguen. Pero esa noche llovió torrencialmente, y aunque los servidores trataron de seguir al muchacho, cuando lo vieron abandonar el templo, pronto lo perdieron de vista en la oscuridad de las calles. Qué raro, se decían, ¿cómo pudo desplazarse tan rápido, ciego como es y en medio de la tormenta? Ya regresaban al templo por el camino de la playa cuando los 2 se sobresaltaron al oír el sonido de una biwa. No por el sonido del instrumento, claro, sino porque alguien lo estaba tocando dentro del cementerio. Los 2 hombres se dieron coraje mutuamente y se dirigieron allí. Entonces, con la luz de su linterna, lograron ubicar al ejecutante. Increíble lo que vieron y oyeron. Goichi estaba sentado frente a una lápida, en la más absoluta soledad, y bajo la lluvia entonaba a toda voz el fragmento de la batalla de Dan no Ura, mientras hacía resonar su biwa casi furiosamente. Alrededor del muchacho y sobre todas las tumbas, los fuegos fatuos brillaban como nunca. Pasmados, los sirvientes se fueron aproximando a Goichi muy sigilosamente. Cuando estuvieron a su lado, vieron que la lápida frente a la que el ciego estaba actuando era la erigida en memoria del desdichado principito protegido por los Taira. Los fuegos de los muertos ardían sin cesar. La lluvia caía ahora con más fuerza.
Goichi proseguía cantando y tocando su biwa como poseído por una energía sobrenatural. Los relámpagos iluminaban fugazmente la escena. Estremecidos, los dos hombres empezaron a gritarle: «Goichi, vámonos de aquí, Goichi, estás embrujado», donde se cuenta cómo el sacerdote intenta salvar la vida de Goichi. Durante un rato los sirvientes permanecieron junto al ciego, llamándolo inútilmente. Goichi no los oía y seguía cantando y tocando como alucinado. Finalmente se animaron a zamarrearlo, a gritarle en el oído, a tratar de arrebatarle su biwa. Recién entonces fue cuando Goichi pareció advertir su presencia. Indignado, enojadísimo, exclamó: «Esto es intolerable, intolerable. ¿Cómo se permiten interrumpir mi actuación delante de tan majestuosa concurrencia? ¿Cómo se atreven a estar así a la casa de tal noble señor como lo es mi anfitrión?». Convencidos ya de que Goichi estaba embrujado, los hombres lo tomaron entonces de la mano y de los pies y a la fuerza lo cargaron para llevarlo de vuelta al templo. Aún llovía. El sacerdote los recibió con gran preocupación que fue aumentando a medida que se enteraba de lo sucedido. Ordenó que atendieran al muchacho. Le pusieron ropa seca, le dieran de comer, de beber, lo dejaron reposar un rato y recién entonces el sacerdote decidió hablarle. «Goichi, mi querido pobre amigo, necesito que me confieses todo lo que te pasa, todo, sin olvidar ningún detalle. Temo que corres peligro». Al escuchar la voz del sacerdote, tan sinceramente conmovida, tan amable a pesar de que él no se había comportado correctamente, Goichi no soportó más su secreto y se lo reveló entre sollozos. «Ah, pobrecito, ya intuía yo que en tu vida estaba en peligro. ¿Por qué me ocultaste esta aventura tan extraña? Ay, Goichi, lamento decirte que tu extraordinario talento es el que te ha colocado en situación tan grave. Sé que te horrorizará saberlo, pero es imprescindible que lo sepas. Durante estas 3 noches no estuviste actuando en ninguna casa, sino en el cementerio, y de allí te rescataron mis sirvientes hoy. Todo lo que sentiste, todo lo que oíste mientras suponías estar con ilustres personajes, debes considerarlo una ilusión. Recuerda, por favor, todo ha sido una ilusión, excepto el llamado de los muertos. Hijo, los muertos se desesperan a veces por comunicarse con nosotros, pero por más desesperado que sea este pedido, no hay que escucharlos. Ellos intentan arrastrar a los vivos hacia su infinita morada. Lamentablemente, prosiguió el sacerdote, ya le has obedecido y con una sola vez basta para que te tengan en su poder. Si vuelves a hacer caso, ahora que quebraste la promesa que le hiciste, te destruirán. Sin embargo, sé cómo proceder para protegerte. Existe un único modo y es escribir textos sagrados sobre tu propia piel y sobre tu cuerpo, porque tu cuerpo vivo es lo que necesita proteger con urgencia. Tu alma es muy bondadosa y sabrás ampararse a sí misma. ¿Me has entendido?». Así fue como antes de que atardeciera, el sacerdote y su ayudante desnudaron a Goichi y le indicaron que tuviera paciencia, ya que durante un buen rato deberían escribir sobre su cuerpo aquellas palabras religiosas. Enseguida entintaron sus pinceles y empezaron a trazar los signos de un texto sagrado sobre toda y cada una de las partes de su cuerpo, sobre su cabeza rapada, sobre su cara, su cuello, sobre su pecho y espalda, piernas, brazos, manos, pies. Cuando el trabajo ya estaba casi concluido, el sacerdote le recordó que debía ir a ofrecer un servicio a una casa de las inmediaciones. Dejó a su ayudante encargándole que finalizara la escritura y se despidió de Goichi diciéndole: «Me apena no poder quedarme contigo esta noche, pero escucha atentamente mis recomendaciones y todo saldrá bien. Tal como lo hiciste ayer, antes de ayer y antes de ayer, deberás sentarte en tu terraza y esperar, pero esta vez completamente desnudo. Tu vestido es ahora un texto sagrado. El samurái vendrá a buscarte y te llamará. No te muevas y no le contestes. Quédate quieto inmóvil.
pase lo que pase, no te muevas y no hables. Si cumples con estas instrucciones, el grave peligro habrá pasado y tu vida volverá al ser la de siempre. Y no toques tu biwa. Limítate a colocarlo a tu lado, ¿comprendido?